El ser humano está compuesto de cuerpo, mente y alma. Si bien el mundo moderno pone un gran énfasis en la salud física y mental, la salud espiritual es un aspecto esencial de la existencia, pues nos conecta con Dios y nos da sentido en la vida. Según el catolicismo, una persona verdaderamente sana no es aquella que solo cuida su cuerpo y emociones, sino aquella que vive en comunión con Dios, con propósito y guiada por las virtudes cristianas. La salud espiritual no se mide en términos materiales, sino en nuestra relación con Dios y nuestra fidelidad a su voluntad. En el Evangelio, Jesús nos recuerda que la verdadera vida no consiste en acumular riquezas o placeres, sino en buscar el reino de Dios y vivir conforme a su enseñanza. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Vivir con propósito y virtud es la clave para alcanzar la plenitud espiritual y la salvación eterna. No se trata solo de evitar el pecado, sino de desarrollar una relación profunda con Dios y reflejar su amor en nuestras acciones. En esta reseña, exploraremos cómo el catolicismo nos orienta hacia una vida con sentido, basada en la virtud y el propósito divino. 1. Del propósito de la vida según el catolicismo. La enseñanza católica nos dice que la vida no es fruto del azar, sino que cada persona ha sido creada por Dios con un propósito. Este propósito se resume en dos grandes mandamientos dados por Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a uno mismo. El propósito fundamental de nuestra existencia es la búsqueda de la santidad y la comunión con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que Dios nos creó para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida, y así gozar de Él en la eternidad. La vocación y el llamado de Dios. Dios tiene un plan para cada persona, el cual se manifiesta a través de una vocación específica. La vida matrimonial, en la que los esposos reflejan el amor de Cristo por su Iglesia. El sacerdocio o la vida consagrada, en la que algunos se entregan completamente al servicio de Dios. La vocación laical, en la que los cristianos viven su fe en el mundo, transformándolo con el Evangelio. Vivir con propósito significa responder a este llamado con fidelidad y confianza en Dios. Cuando una persona sigue su vocación con amor y entrega, experimenta una paz interior que solo proviene de hacer la voluntad divina. El destino último del hombre, la vida eterna. El propósito de nuestra existencia no se limita a la vida terrenal. El catolicismo enseña que nuestro destino final es la vida eterna con Dios. San Pablo nos recuerda: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. La verdadera salud espiritual se basa en vivir con la mirada puesta en la eternidad, sin dejarnos atrapar por las preocupaciones superficiales del mundo. 2. La virtud como camino a la salud espiritual. La Iglesia Católica nos enseña que la virtud es el fundamento de la vida espiritual. Ser virtuoso no significa simplemente evitar el pecado, sino buscar el bien activamente y conformar nuestra vida a la voluntad de Dios. Las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son hábitos morales que regulan nuestra vida diaria. Prudencia, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal en cada situación. Justicia, nos enseña a dar a Dios y al prójimo lo que les corresponde. Fortaleza, nos da la valentía para superar las dificultades. Templanza, nos ayuda a moderar nuestros deseos y a vivir con equilibrio. Las virtudes teologales. Las virtudes teologales son un don de Dios que nos orienta hacia Él. Fe, creer en Dios y en su revelación. Esperanza, confiar en que Dios nos dará la gracia para alcanzar la salvación. Caridad, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Una persona que cultiva estas virtudes experimenta una profunda paz espiritual, pues su vida está alineada con el bien y con el plan de Dios. 3 obstáculos para la salud espiritual y cómo superarlos. El camino hacia la salud espiritual no está exento de dificultades. Existen varios obstáculos que pueden alejarnos de Dios y debilitar nuestra alma. El pecado y la separación de Dios. El mayor enemigo de la salud espiritual es el pecado, pues rompe nuestra relación con Dios. Sin embargo, la Iglesia nos ofrece medios para restaurarla, especialmente los sacramentos de la confesión y la Eucaristía. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. El materialismo y la superficialidad. El mundo moderno nos distrae con promesas de felicidad basada en el dinero, el éxito o el placer. Sin embargo,
Cristo nos advierte. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Marcos 8:36. Para combatir esto, es necesario vivir con desapego, poniendo nuestra confianza en Dios en lugar de en los bienes materiales. La falta de oración. Sin oración, la vida espiritual se debilita. La Iglesia nos anima a orar diariamente, asistir a la misa y tener momentos de intimidad con Dios. Orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. La oración es el alimento del alma y la clave para mantener una relación viva con Dios. 4. Cómo cultivar la salud espiritual en la vida diaria. Para vivir con propósito y virtud según el catolicismo, es importante poner a Dios en el centro de nuestra vida, buscando siempre su voluntad. Practicar las virtudes cristianas, desarrollando hábitos de bondad, paciencia y generosidad. Participar en los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Orar diariamente, fortaleciendo nuestra relación con Dios. Servir a los demás, recordando que el amor al prójimo es la clave de la vida cristiana. Al seguir estos principios, experimentamos una paz y plenitud que el mundo no puede ofrecer. La salud espiritual es el pilar sobre el que se construye una vida plena y significativa. Vivir con propósito y virtud según el catolicismo nos permite estar en armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás. El propósito de nuestra vida no es la búsqueda del placer o el éxito material, sino la santidad y la comunión con Dios. La práctica de las virtudes fortalece nuestra alma y nos ayuda a vivir con paz interior. Jesús nos ofrece la verdadera felicidad cuando dice: Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Juan 10:10. En última instancia, la salud espiritual no es un destino, sino un camino que nos lleva hacia la vida eterna, donde encontraremos la plenitud del amor de Dios. La salud espiritual no es simplemente una meta a alcanzar, sino un proceso continuo de crecimiento y conversión. El catolicismo nos enseña que la vida del cristiano es un constante peregrinar hacia Dios, donde cada día se nos presenta una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él y reflejar su amor en el mundo. No se trata solo de evitar el pecado o cumplir con ciertas normas religiosas, sino de vivir con una auténtica transformación del corazón, alineando nuestros pensamientos, acciones y deseos con la voluntad divina. La paz y la alegría que provienen de una vida espiritual sana no dependen de las circunstancias externas. La oración es el pilar fundamental de la vida espiritual del cristiano. A través de ella, nos comunicamos con Dios, fortalecemos nuestra fe y recibimos la gracia necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. En el catolicismo, la oración no es solo un acto de súplica, sino un diálogo íntimo con Dios, una forma de alabanza, gratitud y entrega a su voluntad. Sin embargo, en el mundo moderno, marcado por el ruido, la prisa y las distracciones, muchos han descuidado la oración, debilitando su relación con Dios y poniendo en riesgo su salud espiritual. La falta de oración no solo nos aleja de Dios, sino que también nos deja vulnerables ante el pecado, el desánimo y la desesperanza. La Biblia nos exhorta constantemente a orar sin cesar, pues es a través de la oración que recibimos fortaleza, sabiduría y paz. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración con su ejemplo, dedicando largas horas a la comunión con el Padre. En esta reflexión, exploraremos las consecuencias de la falta de oración, las enseñanzas bíblicas sobre su importancia y cómo podemos revitalizar nuestra vida de oración para vivir en comunión con Dios. 1. La oración, un mandato divino y un acto de amor. El catolicismo nos enseña que la oración no es opcional, sino una necesidad esencial para el alma. Desde el Antiguo Testamento, Dios llamó a su pueblo a la oración como un medio para mantenerse en su gracia y recibir su dirección. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza aún más la necesidad de la oración. Él mismo oraba constantemente, especialmente en los momentos clave de su ministerio, antes de elegir a sus discípulos, antes de realizar milagros y antes de su pasión. En el Evangelio de Lucas, encontramos un llamado claro a la perseverancia en la oración. Orad en todo tiempo, para que podáis escapar de todas estas cosas que han de venir, y estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Lucas 21:36. La Iglesia Católica, siguiendo estas enseñanzas, nos anima a hacer de la oración una práctica constante en nuestra vida. Los santos, a lo largo de la historia, han demostrado que la oración es el camino hacia la santidad, la fortaleza en la adversidad y la paz interior. 2. Consecuencias de la falta de oración. Cuando descuidamos la oración, nos alejamos de Dios y caemos en una vida superficial y frágil. La falta de oración tiene consecuencias graves para nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Señor. A. Debilitamiento de la fe. La fe no es un estado estático, debe ser cultivada y alimentada, y la oración es el alimento esencial para la fe. Sin ella, la fe se debilita y corremos el riesgo de alejarnos de Dios. Jesús nos advierte en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sin oración, dejamos que nuestra fe se enfríe, volviéndonos vulnerables a la duda, la desesperanza y el alejamiento de la Iglesia. B. Falta de fortaleza espiritual. La vida cristiana no es fácil. Constantemente enfrentamos pruebas, tentaciones y sufrimientos. La oración es la fuente de nuestra fortaleza, pues nos conecta con Dios y nos ayuda a resistir el mal. San Pablo nos recuerda: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10. Cuando no oramos, nos volvemos débiles ante las adversidades, nos desesperamos con facilidad y somos más propensos a caer en el pecado. C. Enfriamiento del amor a Dios. La oración es un acto de amor y comunión con Dios. Cuando dejamos de orar, nuestra relación con Él se enfría, y poco a poco perdemos el deseo de buscarlo. Así como en una amistad o matrimonio el diálogo es esencial para mantener viva la relación, la oración es la clave para mantener viva nuestra relación con Dios. Jesús nos advierte sobre este peligro en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando no oramos, nos volvemos indiferentes a las cosas de Dios, y el mundo empieza a ocupar el lugar que solo Él debe tener en nuestra vida. 3. Ejemplos bíblicos de la importancia de la oración. La Biblia nos muestra cómo la oración ha sido clave en la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara y recibió la ley en el monte Sinaí tras una intensa comunión con Él. Éxodo 33:11. El rey David oraba constantemente, componiendo los salmos como expresiones de su amor y dependencia de Dios. El profeta Daniel oraba 3 veces al día, incluso cuando fue amenazado con ser arrojado al foso de los leones. Daniel 6:10. La Virgen María vivió una vida de oración y contemplación, siendo el modelo perfecto de una vida entregada a Dios. Jesús mismo pasaba noches enteras en oración, mostrando que incluso el Hijo de Dios necesitaba estar en comunión con el Padre. Lucas 6:12. Estos ejemplos nos muestran que ningún verdadero seguidor de Dios puede vivir sin oración. Si ellos, siendo grandes en la fe, dependían de la oración, ¿cuánto más nosotros? 4. ¿Cómo recuperar una vida de oración? Si hemos descuidado la oración, nunca es tarde para retomarla. La Iglesia nos ofrece herramientas concretas para fortalecer nuestra vida de oración. Orar diariamente, aunque sea unos minutos, con sinceridad y devoción. Asistir a la Santa Misa con frecuencia, pues la Eucaristía es la oración más perfecta. Rezar el rosario, siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Leer la Biblia, pues Dios nos habla a través de su palabra. Practicar la oración de adoración, visitando el Santísimo Sacramento. Pedir al Espíritu Santo ayuda para orar, como nos enseña San Pablo. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. The Church, as the body of Christ, is the light that God has placed in the world to guide people to truth, salvation, and eternal life. It reflects the glory of Christ, spreads the gospel, upholds moral righteousness, and provides healing and hope to those in need. Though it faces trials and opposition, its mission remains unchanged,
to shine the light of Christ until the whole world sees and knows him. This divine calling is not used for pastors, missionaries, or leaders, it is for every believer. Each member of the church has been entrusted with the responsibility to be a light in their personal lives, families, workplaces, and communities. The impact of the church is not limited to its physical presence but extends through the transformed lives of those who carry its message into every aspect of society. Despite the darkness that often seems to prevail in the world, the Church stands as a beacon of hope, reminding humanity that God's truth and love are unshakable. In times of war, injustice, corruption, and suffering, the Church continues to proclaim that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. It is through faithfulness to God's word and obedience to His commands that the Church maintains its brightness, refusing to be dimmed by the pressures of a fallen world. Even in persecution, the Church has historically flourished, proving that the light of Christ can never be extinguished.